fue ayer justamente la nota, digamos, como lo decimos en el periodismo, la nota del día. Todavía pues está en juego, digámoslo así, esta libertad, también evitar la extradición a Estados Unidos y por supuesto que no deja de ser un personaje incómodo, pero bueno, pues para desmenuzar este tema, cuéntanos tú, querido Genaro, adelante. ¿Cómo estás, querida Bianca? Con mucho gusto de saludarte, a ti y a todo el auditorio de la Octava. Pues, en efecto, Julian Assange, uno de estos personajes que podría tener por lo menos dos lecturas, digamos. Por un lado, este personaje que es visto como un héroe de la libertad de expresión, este personaje que es visto como un defensor de que la gente tenga acceso a la información que le ocultan sus gobiernos. Este hombre que puso en jaque a las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos, de la potencia más importante del mundo, pero también de varias naciones europeas, porque desde el año 2009 empezó a ser un jugador, un actor importantísimo en el mundo de las llamadas filtraciones. Assange, que para muchos periodistas incluso significó hasta un rival, porque él realmente no se ve a sí mismo como un periodista. Significó un rival en momentos en los cuales Estados Unidos pues estaba ocultando información de una guerra con la que inició el siglo XXI, que fue la guerra global contra el terrorismo, que llevó a la invasión de Irak y a la invasión de Afganistán, y que durante muchos años, por lo pronto desde el 2001 en adelante, hasta el 2010, se mantuvo secreta información de cuáles eran las acciones que estaba haciendo el ejército de Estados Unidos en contra de población civil, tanto en Irak como en Afganistán, y Julian Assange en muchos sentidos significó junto con sus socios, con su socia Chelsea Manning, esta soldado estadounidense que literal les pasó un archivo con cientos de miles de documentos de información secreta del ejército de Estados Unidos y de sus operaciones en la guerra de Afganistán y en Irak, y con Edward Snowden hicieron esta, digamos, triada de inteligencia que empezó a enseñar cómo es el gobierno estadounidense, pues le estaba ocultando información a sus ciudadanos con respecto a lo que estaba haciendo en esos dos países del Medio Oriente. Julian Assange, que también al gobierno de España también lo puso en jaque al detonar varios escándalos de corrupción y que generó desde entonces, digamos, como te decía, esta competencia con los periodistas que no tenían acceso a esta información o que si tenían acceso a esta información no tenían la capacidad de poderla sistematizar, de poderla analizar, para poder encontrar cuáles sean las notas, digamos, dentro de todos esos archivos, cientos de miles de gigabytes con información que Manning y que el mismo Snowden y que el mismo Assange sí pudieron sistematizar usando, entre otras cosas, pues el software que con Wikileaks pusieron para incluso para el acceso a distintos periodistas a esa información, pues Assange sí revolucionó la manera en la que muchos medios empezaron a informar en torno a las guerras de Estados Unidos en el siglo XXI. Un héroe de la libertad de expresión, un héroe de la transparencia y de la lucha contra la opacidad por un lado, pero por el otro, un criminal para el gobierno de Estados Unidos, un criminal para el gobierno sueco, un criminal para el gobierno británico, un criminal para varios gobiernos a los que el mismo Assange denunció y que ahora, irónicamente, en este momento que estamos viviendo una guerra también opaca, una guerra que con muy difícil acceso en el Medio Oriente de nueva cuenta por la invasión israelí a Palestina, por la franja de Gaza y lo que está ocurriendo allá adentro, que es de máxima opacidad porque el gobierno israelí no permite la entrada de periodistas. En estos momentos queda liberado Julian Assange cuando Estados Unidos está enfrentando una contienda presidencial que, por cierto, también la labor de Assange tuvo muchísimo que ver en una contienda presidencial en Estados Unidos, la del 2016, cuando Assange empezó a liberar también información que comprometía a la entonces candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y que en muchos sentidos fue vista como una especie de beneficio para la candidatura del republicano Donald Trump. Fue vista en ese sentido por los demócratas que estaban muy molestos con Assange. El mismo Obama había buscado encarcelarlo, el mismo Biden también lo hizo a través de estos años, pero con el paso del tiempo la figura de Assange creció tanto y muchos en Estados Unidos empezaron más bien a verlo como este héroe que te mencionaba, que hoy hay un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, con un juez
independiente por el cual Julian Assange quedará libre, podrá regresar a Australia y a ver qué ocurre de ahora en adelante con su libertad y con lo que ha fundado él. Wikileaks sigue existiendo, ha inspirado a muchas otras organizaciones en el mundo, con mucha distancia, pero en México tenemos una organización que se llama Guacamaya Leaks, que ha dado información también comprometedora sobre la labor del ejército mexicano en labores de inteligencia, en labores de espionaje, en labores de esta guerra contra las drogas aquí en nuestro país y que también ha hecho enojar al gobierno de Enrique Peña Nieto en su momento y ahora también en muchos sentidos al de el presidente López Obrador. Ese tipo de filtraciones, hay que decirlo, a lo largo de la historia, Bianca, han ocurrido, yo pensaría, en por lo menos desde la década de los años 60, sí en el espionaje que ocurrió a lo largo de toda la Guerra Fría y la rivalidad entre las dos potencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero particularmente a partir de los años 60, cuando un grupo de periodistas, ahí sí no eran, digamos, estas agencias que no se consideran periodistas como Wikileaks, sino un grupo de periodistas, sobre todo del Washington Post, empezó a recibir información filtrada por algunos agentes, por como le llaman en inglés whistleblowers, por estos soplones de información oficial que incriminaban al gobierno del entonces presidente republicano Richard Nixon en espiar a sus rivales en el Partido Demócrata y con eso se inició el escándalo conocido como el de Watergate, que acabó sacando un presidente del poder, en ese caso el presidente Richard Nixon, quien tuvo que renunciar por haberle mentido al público estadounidense, pero en este sentido, con una investigación que fue revelada por el periodismo profesional, que fue un periodista del dos periodistas del Washington Post, hicieron después un libro y hay una película muy famosa a partir de ese libro que se llama Todos los hombres del presidente. Ahora, siglo XXI, las cosas han cambiado. Ahora no es el periodismo formal, sino es este agente Assange con Snowden y con esta Chelsea Manning, quienes dan a conocer este tipo de información con respecto a Estados Unidos y que hoy queda en libertad. Para la historia quedará cómo queda finalmente valorado el trabajo de Assange. Para mí, a mí sí me parece que es un hombre indispensable para el siglo XXI, un hombre que sí, muy polémicamente dio a conocer información sensible, información de seguridad nacional, pero que logró hacer que viéramos en el mundo los excesos del gobierno estadounidense en una guerra ilegal, que me refiero a la de Irak, una guerra lanzada sin el aval del derecho internacional, sin el acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una invasión por parte de Estados Unidos y los excesos de las guerras de la prisión en Guantánamo en Cuba y también de las prisiones de Abu Ghraib en Irak y los excesos del gobierno estadounidense. Eso por un lado, el tema internacional está candente. Por cierto, Assange también fue defendido aquí en México por el presidente López Obrador. López Obrador había mandado unas cartas para pedir la liberación de Assange, tanto al presidente Trump en su momento como al presidente Biden posteriormente, y ahora el presidente pues está celebrando que Assange quede en libertad, el presidente López Obrador. Pero regresando a México, ya lo decías, el compañero Fernández Noroña, una figura también muy polémica adentro de las izquierdas en nuestro país, una figura que me parece indispensable también dentro de las izquierdas contemporáneas en México, que ha sido siempre, digamos, este hombre que ha denunciado los abusos de poder, que ha sido arrastrado por las fuerzas policíacas por querer enfrentar, digamos, el autoritarismo en su momento del gobierno de Felipe Calderón, después del gobierno de Peña Nieto, que ahora lamentablemente ha callado un poco sus críticas con respecto al tema de la militarización que estamos viviendo en México, pero que ha sido sin duda una persona con una mente muy lúcida, un hombre que a mí me parece que de repente pone unas críticas muy certeras y muy necesarias adentro de las mismas izquierdas y que ahora está demandando que se cumpla la palabra, que se cumpla la palabra ofrecida por el presidente López Obrador en ese acuerdo que hubo por la competencia interna en Morena para la candidatura presidencial del pasado proceso electoral, en donde había habido un acuerdo en el cual pues la persona que quedara en el tercer lugar, como quedó Fernández en Noroña en ese proceso interno, pues fuera ya sea coordinadora de los senadores por parte de Morena o fuera directo al gabinete. Noroña ahora está reclamando
que se cumpla este acuerdo, lo está haciendo de manera respetuosa, me parece, pidiéndole a la ganadora del proceso electoral, a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues prácticamente que se respete la palabra. Me gusta, escuchaba una entrevista de él de ayer con los compañeros periodistas de Sin embargo, y Noroña decía, no estoy buscando un encargo, estoy simplemente que se cumpla, estoy pidiendo simplemente que se cumpla la palabra, y si llego a ser un senador de a pie, como él dice, no hay ningún senador de a pie realmente, los senadores son una élite política en nuestro país, así vengan de la 4T o vengan de cualquier otro partido, tienen un muy buen salario, representan sí a muchas personas, pero digamos que son parte del 10% de la población mexicana que tiene esos salarios tan altos y que Así es. realmente no son de a pie. Pero yo creo que Noroña está haciendo y defendiendo prácticamente un acuerdo y me parece que va a ser una figura fundamental porque nos empieza a demostrar, Bianca, que adentro del mismo Morena es donde va a haber mucha oposición a lo que Claro. defiendan el gobierno desde la administración de la presidenta Sheinbaum, porque en Morena las izquierdas siempre tienen una historia de pelearse, de no ponerse de acuerdo o de ponerse de acuerdo después de un largo proceso de diálogo y de debate. Así son las izquierdas, así se han llevado Así es. tradicionalmente. RD había hasta tribus y yo creo que Noroña está reviviendo esa tradición que qué bueno que se haga de disidencia adentro de las izquierdas. Dos grandes temas, Gerardo Fernández Noroña y esta situación en Morena.